Bien, empezamos con María Montt, con una ponencia titulada El viaje a China de Tomás Lago. Por favor, María. Siempre 10 minutos, todos. Sí. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, antes que nada, gracias Rafael, a los Rafaeles. Pido disculpas por no haber podido estar acá el martes, lamentablemente tuve un inconveniente, pero estoy muy contenta de estar acá hoy. Yo voy a hablar de Tomás Lago y su viaje a China. Durante los 50 y 60, la República Popular China desarrolló un programa intenso de diplomacia cultural. Como parte de esta iniciativa, encontramos la invitación de académicos, intelectuales, diplomáticos, oficiales o no oficiales, digamos, a China. En esta presentación me quiero concentrar en Tomás Lago, poeta, investigador y gestor cultural, escritor y catedrático, según le llama Luis Oyarzún, y su libro Artesanías Clásicas de China, que fue publicado en 1963, tras un viaje a China en 1962. El libro es una suerte de diario de viaje a partir del recorrido que hace Lago por diversos talleres de artesanía y distintas ciudades y lugares. Los libros de viaje siempre nos van a hablar de la identidad propia, algo en lo que acá no voy a profundizar, pero bueno, todo está relacionado. El texto de Lago me parece especialmente interesante por los contrastes que explicita, las nociones de otredad que cuestiona, tanto en el marco de las artesanías y el arte en China, como a partir de una cultura china específica, si le podemos llamar así, en el marco del proceso revolucionario maoísta. Desde 1949 hasta mediados de los 50, la diplomacia de la República Popular China va a estar marcada por una alianza con la Unión Soviética, una cercanía ideológica, pero era China un proyecto en desarrollo. Estaba recién estableciendo un régimen que tenía que hacerse cargo de un extenso territorio con todas las complejidades y dificultades que eso traía consigo. Y uno de esos desafíos es su rol a nivel internacional, o más bien la proyección y legitimidad de la República Popular China en el contexto internacional. Durante la Guerra Fría, el aspecto cultural va a ser una parte integral de los procesos de intercambio de China comunista. Cuando yo diga China me refiero a la República Popular China, facilitando encuentros entre facciones, grupos, bloques. Y no voy a entrar en el rol específico de China en la Guerra Fría, me quiero concentrar en Lago. Entonces, en este contexto, China, por un lado, la legitimidad, por otro lado, se busca sortear una falta de conocimiento o limitado conocimiento sobre China en América Latina. Y en este contexto, entonces, China aplica Asia, África y América Latina, y diría en tercer lugar América Latina, una diplomacia no gubernamental que busca el desarrollo de lazos amistosos, de intercambios culturales, económicos, entre partidos, poco a poco orientándose hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas. Por medio de la difusión de información en distintos medios y formatos, en los que no voy a profundizar, digamos, se desarrolla esta diplomacia cultural, con las complejidades que esta misma definición tiene. Hay ya varios estudios sobre el periodo y sus protagonistas. Matthew Rothwell ha estudiado el caso chileno muy bien, José, no muy bien, aspectos de ello, sobre todo Matthew se concentra en la parte de las relaciones con los partidos comunistas, el aspecto revolucionario, y también José Venturelli, José Miguel Vidal, y también para el caso latinoamericano, hay investigadores en Buenos Aires, en Brasil, Colombia, y bueno, Italia ha hecho también bastante sobre los viajeros, sobre todo en los últimos años, sobre viajeros a China comunista. Así que en ese sentido quisiera hacer un aporte a esas investigaciones. A pesar del alto volumen de intercambio entre los viajeros y la circulación de ideas, los protagonistas y cómo se desarrollaron estos casos continúa siendo un tema poco estudiado. O sea, todavía hay varias contradicciones en las presentaciones en términos de fechas de años, quién publica qué, quién va con quién.
que a mí me parece fascinante y me voy a dedicar a esto en los próximos años. En esta fotografía, que está en el artículo de Daniela Spencer, es Vicente Lombardo Toledano, que él ya en 1950 publica su diario de un viaje a la China nueva. Esta campaña de China comunista, por atraer mentes y corazones a la causa revolucionaria, se denomina diplomacia cultural, y según las fuentes oficiales chinas, para fines de 1959 ya alrededor de 27.000 personas habían visitado China, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos permite pensar que Latinoamérica tenía una baja prioridad en el proceso de estrategia internacional china en los 50 y 60. Son muchos los autores que publican textos de distintos tipos, y vamos, digamos, después por profundizar, pero hay varias relaciones entre estos distintos viajeros. María Rosa Oliver, por ejemplo, escribe una carta, o sea, hay una carta escrita por María Rosa Oliver, que honran a Tomás Lago con Norberto Frontini, ellos también fueron a China, etc. Hay varios cruces ahí entre los distintos viajeros que no están explícitos en los textos, pero que hay pistas que hay que ir buscando. Ya tenemos poco tiempo, pero para hablar del viaje a China, a Lago, hay que hacer referencia, creo yo, a que en 1960, o sea, antes de su viaje, él organiza la exposición Artesanías Tradicionales y Arte Popular Chino a través del Museo de Arte Popular Americano y el Instituto Chileno-Chino de Cultura. Y esto me parece relevante en la medida que hay dos elementos que él menciona en este catálogo que después aparecen nuevamente en su libro, tal vez desde una mirada algo matizada, o no sé, ahí estoy evaluando. Que uno es el rol del Estado frente a los artesanos, que hacen los artesanos cuando el Estado interviene, digamos, y acá vemos que hay un endoso a la revolución. Y por otro lado, vemos el rol del Instituto Chileno-Chino de Cultura, que incluso en algún momento, o sea, en el cual participó Salvador Allende, quien establece las relaciones diplomáticas después del año 70. Finalmente, el año 62, Tomás Lago viaja a China y publica su libro el año 63. Al fin, el texto está organizado en diversos temas y al final del libro encontramos fotos de artesanías y un par del viajero mismo. El viaje mismo es un primer elemento a destacar, y lo podemos notar en tres niveles, tal vez. Uno, la experiencia de viaje a lo lejano, más allá del desierto de Gobi, ¿verdad? Se destaca la importancia de la tradición, la idea de China y este pasado tradicional, algo que también aparece en otros textos del periodo, y en la actualidad también, y una mirada algo esencialista sobre China, pero que menciono porque no es tan claramente esencialista, y creo que ahí hay algo interesante que vale la pena seguir estudiando, en términos de la identidad de lo chileno, de la artesanía, de la cultura, a partir de Lago, digamos, que se ha estudiado, pero quisiera verlo desde el aspecto chino. Sobre el testimonio mismo de su viaje, yo quisiera mencionar dos aspectos. Uno, el rol del Estado. No hay que olvidar, digamos, la importancia del rol del Estado en la República Popular China, que Lago lo tiene muy claro, y que es interesante, porque hoy en día las discusiones que se dan sobre las empresas chinas en América Latina dicen, bueno, el rol del Estado, se discute el rol del Estado. Si leen a Lago van a entender el rol del Estado en términos de integración con las instituciones, y eso es interesante. El otro elemento es algo que yo le he llamado silencios o dudas, pero estoy con dudas yo, si usar esas palabras, sobre el proceso mismo y el contexto revolucionario. Porque de una u otra manera, Lago desagrega lo que él ve en su viaje con el discurso oficial del gobierno sin ofender al gobierno. Y ahí hay un juego interesante de diplomacia que está haciendo Lago, que creo que tengo que todavía como, analizar un poco más en un contexto más amplio, digamos. Creo que hay, con quien se encuentra Lago es algo que vale la pena mirar. Pero me parece que este silencio o pausa que yo veo en Lago es conmovedor en cierto aspecto, porque sin contrariar a sus anfitriones ni a sus amigos, Lago ofrece una reflexión sobre la artesanía y la producción de artesanía. Él menciona la impresión que le causa el proceso chino, pero al mismo tiempo encontramos un espacio desde el cual hay una suerte de
pausa reflexiva, algo que también uno podría notar en el texto de Oyarzún cuando va a China, otro viajero. Finalmente, sé que por el tiempo, yo todavía estoy trabajando en este texto, tengo mucho por trabajar y estudiar sobre el mismo libro, y hay un par más de elementos que me gustaría considerar. Uno es con quién va, porque estos viajeros, y tradicional también en la literatura de viaje, no mencionan quiénes están en los mismos viajes. Entonces vemos esta fotografía, pero él no menciona, digamos, con quién va. Y por otro lado, el rol de los intérpretes, sobre todo porque mi sospecha hasta ahora es que Juanito, este intérprete que aparece acá, Wang Taichen, habría sido intérprete de varias otras delegaciones. Entonces, pero no sé, ahí estoy haciendo, digamos, cruzando información. También, para poder abordar el mismo libro, hay que salir un poco de él y seguir profundizando en otras personas que viajan a China ese mismo año, como por ejemplo Efraín Barquero, poeta y escritor chileno, quien va en 1962 a vivir a China, invitado por José Venturelli, otro pintor chileno. Y se acaba de publicar, por ejemplo, el libro perdido de Pablo de Roca, y se reeditó el libro de Efraín Barquero el año pasado. Entonces, están además reapareciendo estos textos, digamos, hay como una suerte de momentum interesante. Y finalmente, me interesa seguir profundizando en este silencio del lago en el texto, y la relación del lago con los objetos. Y ahí el trabajo de Laia Sanfuentes ha sido muy interesante para mí, con los objetos que él se encuentra y que trae desde China. Y tanto desde el rol de los objetos para el proceso revolucionario chino, porque, digamos, hay varios estudios que abordan la manera en que China presenta una curatoría de su propio proceso revolucionario en estos viajes, claramente, pero también en la intersección de esta curatoría con Lago y su trabajo en el Museo de Arte Popular Americano. Y, por ejemplo, que estos son dos objetos, digamos, acá están estos papeles recortados en el Museo de Arte Popular Americano, pero también encontramos que esto está fechado de 1957, y esto aparece también publicado en el libro de Lago. Entonces hay una suerte como de seguimiento de estos objetos que están disponibles en museos y espacios en Chile, que creo que quiero seguir abordando. Así que, ya para cerrar, creo que tanto el texto de Lago, junto a la figura de Lago y sus redes, nos pueden mostrar mucho sobre la idea de China en Chile, la visión sobre el proceso revolucionario chino en Chile y en América Latina, sobre las redes como transnacionales, si le podemos llamar así, sobre conocimiento y viaje y experiencia sobre China en América Latina, y claro, sobre Chile mismo. Bien, muchas gracias. Gracias, María. Y ahora de los silencios de Lago, vamos a uno de los embajadores estadounidenses más conocidos de la historia chilena del siglo XX, Edward Corry, un embajador exagerado y emocional, como lo define Antonia Fonte. Entonces, Antonia, tiene 10 minutos para tu ponencia. Super. Bueno, muchas gracias a los organizadores por esta instancia y por acoger mi proyecto dentro de estas jornadas de conversación. Tampoco pude estar el martes por una crisis, pero esa crisis ya se encuentra solucionada. La ponencia se va a centrar en una propuesta metodológica acerca de cómo estudiar la experiencia del diplomático estadounidense en Chile, Edward Corry, a través de sus telegramas oficiales. El proyecto para la ponencia implicaba viajar a Estados Unidos para poder mostrar los resultados del análisis de su escritura, pero debido a la pandemia tuve que adaptar el trabajo, me imagino que todos, y concentrarme en los aspectos teóricos y metodológicos del estudio, lo que finalmente se transformó en un espacio de reflexión importante y provechoso para poder situar mi proyecto y bajar a tierra todas esas ideas que surgieron cuando empecé a leer, durante el magíster, cuando empecé a leer los telegramas de Edward Corry, perdón, es que me estaban llamando y como que el computador colapsa. Siempre me han intrigado los estudios de la experiencia individual desde la historia. Es un aspecto que nace de tratar de entender la textura humana de la historia. La escritura de Corry me permitió aterrizar estas preguntas y convertirlas en mi proyecto de tesis doctoral. Edward Corry fue un periodista asignado como embajador en Chile entre los años 1967 y 1971. Su vida llamó mi atención a través de la intensidad de la escritura de los telegramas, los cuales a ratos parecían crónicas de viaje. Corry no se limitó a la escritura clásica diplomática, relacionada al reporte,
sino más bien utilizó este artefacto para derramar su experiencia, reflexiones y luchas. Su formación de periodista, así como también las experiencias en Europa Central y Etiopía, lo tenían convencido de que era un personaje imprescindible para la política estadounidense, así como también para la chilena. Unos meses después de la elección de Salvador Allende, Corry fue removido de su puesto. Por las mismas razones que lo hacían, a su parecer, tan excepcional, creían que estaba en un estado de nerviosismo y que era un embajador exagerado y emocional. A Edward Corry, a inicios de 1971, le llega un telegrama. Después de pasar varios días conversando con políticos, escribiendo, etc., se encuentra con la noticia de que debe dejar su puesto en Chile y volver lo antes posible a Washington. Imaginamos que fue de inmediato cuando se sentó a escribir una carta dirigida a Richard Nixon. Aquella carta fue calificada desde Washington como una defensa emocional de un embajador que lamentaba profundamente esta decisión y que se tomó el tiempo para demostrar su frustración, dolor y decepción. Recordemos que en la diplomacia se recompensa la ilusión de mantener las emociones separadas de la razón. Corry entonces se pasa por alto toda la etiqueta y el 13 de abril de 1971 le manda una carta personal al presidente de Estados Unidos, donde en ella defiende su irrestricta lealtad, su inquebrantable fe en la idea de fortalecer las democracias, aspecto que era muy importante para Corry, y lamentó que Nixon quebrara aquel contrato moral que habían firmado en Etiopía. Parafraseando, Corry dice que los precios de la lealtad eran ingratos, que su vida como embajador en Chile había sido una lucha diaria por supervivencia en el contexto de una burocracia indisciplinada que había sido hiriente, astutamente viciosa, nihilista y al borde de llevar a que la descendencia sucumbiera en la desesperación. Escribió: si tener una mente independiente y ser guardián leal de sus instituciones era considerado una romántica aberración, él era culpable. Corry lamentó que estaba solo, no tenía lealtades políticas ni respaldo burocrático. El embajador admitió sentir dolor, pero a pesar de la injusticia, las calumnias que habían irreparablemente dañado a él y los suyos, aspecto que después me comentó el hijo que había afectado en la carrera y vida de todos, y a pesar de lo persuadido que estaba de que la mafia de Washington seguía en el engaño y la descomposición, se sentía orgulloso de lo que había logrado en los últimos 3 años. Abro cita: I make no apologies, I confess to excess of zeal, but I know I offer no excuses. I shall leave Chile convinced that given the circumstances, we have attained an optimal position. Cierro cita. Antes de dejar Chile para encontrarse en Washington con estas calumnias, o en el peor de los casos, el silencio, se iba a tomar el tiempo de escribir todo lo que había logrado en su vida como diplomático, habiendo tomado roles, según él, inusuales, sin sacrificar, según él, ninguno de sus principios. Y esta lista fue adjuntada a la carta. Entonces a Richard Nixon le llega esta carta junto con una lista de todas las actividades que había hecho Corry como diplomático. ¿Cómo después de leer esta carta no nos vamos a preguntar por la experiencia que subyace a estas palabras? Esta respuesta emocional, donde un hombre quiso, a la luz de una mala noticia, quiso demostrar su frustración, decepción y dolor utilizando estas emociones políticamente. Leemos un momento dramático y decisivo en la vida de un diplomático, un hombre que expresó que se sentía solo, herido y derrotado. Todo en un telegrama enviado por vías diplomáticas que viaja por medios oficiales a llegar a la oficina oval. ¿Tiene esto un valor histórico? El mundo de las experiencias va más allá de las palabras, y aún así, las palabras son la única forma en la que las expresamos, y luego escribimos. La pregunta de la experiencia en la disciplina histórica asusta, puesto que nos separa del tiempo y el espacio. También está el problema de la representación de la experiencia, que es la forma a través de la cual accedemos a ella, pero no deja de ser un desafío atractivo. El telegrama de Edward Corry nos invita a preguntarnos sobre la posibilidad de hacer un estudio histórico de su experiencia a través de la escritura. Al ser el oficio del embajador clave para las relaciones entre países y ser su interpretación y representaciones en escritura un aspecto fundamental para entender el desarrollo de tales relaciones, ¿cómo no va a ser relevante buscar la experiencia que le lleva a tal representación? ¿Cómo no va a ser importante buscar todo lo que la experiencia nos puede decir de las formas de existir en el tiempo? Esto implica reconocer la dificultad y con la previa renuncia a encontrar algo prístino. Inclusive, si pudiésemos construir una máquina del tiempo, sentarme con Edward Corry y preguntarle, a través de las preguntas más agudas, cómo es vivir, en el fondo, qué es su vida, cómo es vivir él, y aún frente a él no podría llegar a su experiencia en su totalidad. Sin embargo, creo que hay algo que se puede rescatar en sus textos y que tiene un significado histórico importante, que es el testimonio de una vida vivida en Guerra Fría. Existe un problema metodológico, también uno de justificación, puesto que este tipo de estudios busca trascender la perspectiva ya milenaria del análisis racional para concentrarse en una dimensión que rectifique el poder de la experiencia en los procesos históricos. En relaciones internacionales se ha vivido un emotional turn.
que tiene origen en la corriente Foreign Policy Decision Making, donde se plantea la pregunta del individuo en el contexto del proceso de toma de decisiones. Existe mucho por trabajar, puesto que si bien hay un consenso sobre lo fundamental de las emociones y experiencias en el mundo internacional, no hay acuerdo sobre las metodologías apropiadas. Distintos investigadores como Crawford, Zuccarov, Pace, Kostiogla y Kiss se han atrevido a poner el foco en el carácter íntimo de las emociones y experiencias políticas en relaciones internacionales. Teniendo en cuenta el tiempo y que se tuvo acceso al paper, y se va a seguir teniendo acceso al paper, a través de la cadena de mails, donde desarrollo más el estado del arte y una propuesta hermenéutica, me voy a centrar en la apuesta de los últimos dos autores. Kostiogla propuso estudiar los telegramas y diarios de George F. Kennan en un artículo titulado I React Intensely to Everything, Russia and the Frustrated Emotions of George F. Kennan. Notable el título. En este ensayo presenta una propuesta radical acerca de cómo entender los orígenes de la Guerra Fría, mostrando cómo las recomendaciones políticas, tradicionalmente explicadas en términos racionales, pueden ser decodificadas mirando las emociones que lo rodean. De esta forma se propone estudiar las emociones de Kennan y sus modos de cognición, es decir, un poco la experiencia, incluyendo su desempeño como político. En otro artículo titulado Reading for Emotion, el historiador propone un camino metodológico que implica aceptar que no se puede acceder a tal experiencia, pero sí valorar las representaciones emocionales dentro de un contexto cultural. Estudiar las emociones en la historia puede profundizar nuestro conocimiento sobre los comportamientos, motivos, impulsos y creencias de figuras históricas, así como también sus contextos culturales y sociales desde donde estaban situados. Esto es posible para los historiadores e historiadoras a través de un análisis de las normas culturales, dentro de las cuales las personas expresan tales emociones, los lentes culturales a través de los cuales nosotros interpretamos tales expresiones, y un ejercicio autorreflexivo de nuestros prejuicios conscientes del círculo hermenéutico. Barbara Kiss ilustra una de las formas en las que aplicar una historia de la experiencia puede aportar cabalmente para un estudio que se aventure a ir más allá de la beta racional. La autora escribe un artículo donde habla de Henry Kissinger como un emotional statesman, donde postuló que la marginalización del rol de los sentimientos involucra una distorsión y mala interpretación del comportamiento humano. Y eso, llevado al mundo de los estudios diplomáticos, implica una crítica sustancial, puesto que tradicionalmente se ha estudiado la diplomacia asumiendo el valor intrínseco de lo racional antes que lo emocional. En otro estudio, la historiadora propone agudizar la forma en la que hablamos de estas emociones, poniendo el acento en la importancia de individualizar la experiencia de un diplomático en base a diversas fuentes. Esto sobre la base que históricamente se ha concebido que un diplomático tiene dos mentes, una íntima y la otra que está interrelacionada con el Estado que representa. En base al trabajo de estos dos autores se presenta el desafío mayor para una historia diplomática de las experiencias: la contrariedad, como había dicho, de la aproximación y la necesidad de entender que lo escrito es en sí representación. Ante este problema surge la importancia de rescatar este concepto de representación desarrollado desde la historia cultural. Si bien no podemos acceder a la experiencia misma, podemos valorar históricamente la representación que hace el sujeto histórico de la misma. Esto involucra comprender el rol indispensable del documento histórico. A la experiencia que se quiere acceder es una experiencia narrada, que supuestamente es inobservable, pero que se revela ante nosotros a través de la escritura. Es a través de este artefacto que se hace posible un encuentro con la experiencia narrada. En la experiencia en representación, en una unión entre emociones, afectos y sensaciones, junto con la cognición de tal emoción y la expresión, la que nos permite formular la pregunta histórica de la experiencia de un individuo del pasado y su impacto en el escenario concebido históricamente como parte de un proceso racional. Gracias. Gracias, Antonia. Bueno, yo he leído tu ponencia y me llamó mucho la atención todo el debate que tú hiciste de académicos, de relaciones internacionales y lo que se han ocupado de las emociones desde el campo de la historiografía. Tengo una pregunta, pero la voy a dejar para el final de la mesa. Y no sé si historiadores de relaciones internacionales, como el amigo Pablo Bultzen, están de acuerdo con tu enfoque, pero eso lo vamos a ver al final de la mesa. Ahora, Leone Sallusti, que nos va a hablar de, bueno, una ponencia titulada Antes del exilio, comunicación, embajadas y salvoconductos en los primeros años de la dictadura militar chilena, 73-75. Leone. Partir agradeciendo la instancia y la invitación. Siempre se agradece el poder exponer en instancias así de buenas y interesantes. Voy a partir mi estudio quizás desde un párrafo un poco más narrado. Hacia mediados de 1974, en las paredes de una de las piezas de la residencia diplomática italiana, ubicada en Miguel Claro 1359, se colgaban mapas
grandes carteles rectangulares escritos a mano que marcaban las características y ubicación de los países que posiblemente más rápido podían entregar refugio a los más de 150 asilados que habitaban esa manzana de tierra italiana en medio de un Santiago dictatorial. En ellos estaba escrito dónde se encontraba cada país, su clima, su tipo de gobierno, su idioma, cuán lejos estaba de lo que hasta el 11 de septiembre de 1973 aquellas personas podían llamar su casa. Los refugiados los miraban a diario, dejaban volar su imaginación en torno a ellos y se preguntaban, quizás, cuál de esos puntos sería el que los acogería en su exilio. Los llamaban los mapas de la esperanza. Con palabras como estas, el periodista italiano Paolo Buggiali retrató en las páginas del diario El Corriere della Sera y para toda Italia lo que ocurría en Chile antes del exilio. Durante los casi 20 años de dictadura, fueron miles quienes dejaron el país para escapar de la represión política. Sin embargo, este no fue un proceso rápido y mucho menos inmediato. Cientos de ellos, y por sobre todo en los primeros años, buscaron asilo en edificios diplomáticos, con la esperanza de conseguir una salida del país. Las embajadas se transformaron así en pequeños oasis de democracia en medio del desierto dictatorial que fue el Chile después del golpe de Estado. No todas, por supuesto, pero muchas, acogieron entre sus muros a cientos de enemigos del régimen, negociando con la junta militar y sus colaboradores sobre los salvoconductos necesarios para que aquellos refugiados pudiesen dejar el país sanos y salvos. En mis quizás cortos años de estudio en torno a la dictadura chilena, la represión por ella impuesta y el exilio que esto generó, me ha llamado mucho la atención el que en su mayoría las investigaciones tienden a estudiar el exilio en contextos de crisis como algo entre comillas muy inmediato. Se estudia el suceso que lo provoca, que tiene impactos a nivel nacional e internacional, y que en este caso iniciaría en Chile el 11 de septiembre de 1973, para luego pasarse a estudiar directamente el país de destino y las diásporas que se generan en él. Sin embargo, el exilio está lejos de ser un proceso rápido, sino que una vez necesitado, pueden pasar días, semanas e incluso meses antes de que aquel perseguido pueda salir del país en busca de seguridad y de una nueva vida. Se necesitan, en este sentido, dos requisitos complejos de conseguir. Por una parte, un salvoconducto emitido por el régimen que permita a él o los afectados dejar el país, y por el otro, una visa que emitida por un país extranjero garantice el permiso de entrada a un nuevo destino. En esta línea, las embajadas se nos presentan entonces como uno de los varios espacios intermedios se encuentran entre la persecución y el refugio en el exterior. Uno que, finalmente central en estas dinámicas, debe ser trabajado en mayor profundidad, que es lo que yo intento hacer a lo largo de esta ponencia. ¿Por qué las embajadas? Porque tanto en el caso chileno, por sobre todo, pero creyendo que esto se puede aplicar a otros casos de estudio, desde el derrocamiento del primer gobierno socialista democráticamente elegido en septiembre de 1973, como la posterior violencia que va a ejercer el nuevo régimen en los meses que van a seguir, causaron gran conmoción a nivel mundial. No fueron pocos los países que quebraron relaciones, las pausaron, o al contrario, incluso las fortalecieron. En todos estos casos, las instituciones diplomáticas relacionadas con Chile se vieron afectadas, y por sobre todo, las embajadas externas en suelo nacional debieron afrontar el problema bajo distintas condiciones. Esto llevó a que muchos representantes, embajadores o encargados de negocios que se reportaban a distintas partes del mundo, buscasen otras formas de solucionar las diversas situaciones a las que se enfrentaban día a día, cooperando entre ellos. Se veían en escenarios similares, con problemas bastante comunes, y es en medio entonces de esta crisis político-humanitaria que uno puede dar cuenta de cómo los diplomáticos, actuando con una mayor independencia del gobierno al que respondían, comienzan a ayudarse unos a otros pensando soluciones en conjunto y construyendo redes de apoyo entre misiones extranjeras. Perseguidos por los organismos de inteligencia de la dictadura militar chilena, fueron cientos los hombres, mujeres y niños que encontraron la única salida para salvar sus vidas en el saltar los muros de las residencias diplomáticas. Así comenzaba este camino al exilio. Hombres, mujeres y niños, como ya dije, cruzaban lo que bajo reglamento internacional era territorio extranjero y encontraban refugio entre cuatro paredes. Antes del exilio como tal, por tanto, había otro exilio, uno que, a pesar de seguirse geográficamente en tierras nacionales, se vivía, y aquí cito a Patricia Mayorga, una refugiada de la embajada italiana que es entrevistada por Nanni Moretti en su último documental Santiago, Italia, se vivía dentro de estas paredes una vida que no tenía nada que ver con cómo se vivía afuera. En el caso de la embajada italiana, que es el que yo más conozco porque es mi tema de estudio de la tesis de magíster y el que probablemente más menciono aquí, esta vida podía durar meses, y está muy bien descrita en los distintos testimonios, tanto de los miembros de la misión diplomática, como de aquellos que, refugiados, llegaron al extranjero y lograron salvar sus vidas. En ellos se retratan grandes piezas de aquel palacio que, de casi una manzana, aloja hasta el día de hoy, en ese momento la residencia diplomática, actualmente la embajada.
Las piezas se hacían pequeñas para tanta gente, cito a Rodrigo Vergara, otro refugiado. Éramos muchos, dice él. El espacio era grande, una cuadra completa. Había una habitación gigante, pero la llamábamos La Legua, que es una comuna popular aquí en Santiago, porque era desordenada y teníamos colchones en el suelo, 2 por colchón, se vivía un clima de total hacinamiento. Existía un hacinamiento entonces, el que, si bien conllevaba las incomodidades de habitar en un mismo edificio, en una misma habitación incluso, se intentaba llevar de la mejor manera. Los refugiados de distintas edades y diversas militancias funcionaban por turnos para cocinar, ordenar e incluso jugar con los niños y darles clases. Muchos, conviviendo a diario con compañeros más viejos y experimentados, dieron en este contexto una oportunidad para discutir y conversar, y para acumular experiencias. Otros, parejas, jóvenes, militantes con hijos, pasaban muchos meses allí dentro. Se generaban tensiones muy fuertes, dicen algunos. Mucha gente ya no se soportaba. Y estas tensiones, por supuesto, producían problemas y hacían que el constante hacinamiento se volviera una bomba de tiempo, que solo podía ser desactivada por los diplomáticos al conseguir el visto bueno para que, por lo menos algunos, abandonaran el recinto camino al exilio. Entre aquellos muros, jardines y salones que tan solo meses antes del 11 de septiembre de 1963 recibían suntuosos banquetes y celebraciones, en ese momento existían colchones desordenados por el piso, enredos de camas, mantas, mesas, muebles desordenados que cumplían diversas funciones y que se convertían a diario en el mundo que contenía esta nueva vida de tantos hombres y mujeres. Personas que, tal como indica Tommaso de Bergottini, encargado de negocios italiano al 74, vivían la vida del refugiado, esperando, y sobrevivían la angustia del pasar semanas, días y meses esperando el salvoconducto para escapar de la represión chilena. Así, antes del exilio había una cosa más que cualquier otra: espera. Para que un refugiado pudiese dejar el país, entonces, como ya mencionamos, eran necesarios 2 requisitos: la visa y el salvoconducto, que a menudo implicaban negociaciones agotadoras. No eran un proceso fácil. La adquisición de ambos documentos era engorrosa y los militares tampoco lo hacían más simple. Veían en este proceso el escapar de sus enemigos, y con ello de verdades sobre un Chile que no era el que buscaban proyectar al extranjero. Lograr el exilio entonces dependía de múltiples factores, con las relaciones entre el país representado por la misión diplomática y Chile, y el estatus del asilado que buscaba una salida. Muchas veces, por tanto, no bastaba con el actuar de una sola representación extranjera, sino de varias. Y así se activa entonces lo que el mismo de Bergottini iba a llamar en sus memorias la máquina diplomática, una que, teniendo como base la solidaridad humanitaria, va a salvar la vida de miles de chilenos durante las últimas décadas del siglo XX. Esto, en la gran mayoría de los casos, con altos grados de independencia de las misiones en cuanto al Estado que respondían, lo que finalmente va a llevar a que los cargos de representación, ya fuesen en calidad de embajadores o encargados de negocios, muchas veces debiesen valerse por sí mismos y desligarse de la política de los que ellos llaman su casa, y tomar decisiones de manera personal, por el bien de la misión e incluso por el bien de los refugiados que esto amparaba. Esto ya fuese negociando con los representantes de la Junta Militar en el caso chileno, con los mismos refugiados o con sus pares diplomáticos, coordinando el país que concedería asilo a los chilenos expatriados. Ambos casos, ocurridos en demasía a lo largo de la dictadura, son retratados en distintos testimonios diplomáticos, como el de los italianos Piero de Masi, Tommaso de Bergottini, Enrico Calamai o Emilio Barbarani, e incluso en los testimonios de representantes de otras nacionalidades, como Tapani Brotherus, que es el representante finlandés y que hace poco fue protagonista de una serie que aquí en Chile tuvo bastante revuelo, y que giraba también en torno a esta temática. Ya fuese Dinamarca, México, Francia, Nueva Zelanda o cualquier otro país cuyo diplomático y por ende cuyo Estado tuviese buenas relaciones con el régimen, eran estos quienes tenían la mayor posibilidad de conseguir los salvoconductos y por tanto el exilio. Por lo mismo, los diplomáticos acudían entre ellos generando redes de contacto y favores que de una u otra forma negociaban con los militares la salida de los asilados. Un diplomático conseguía en su casa el visado, otro negociaba el salvoconducto y juntos lograban la salida de un refugiado a las embajadas, de su embajada o de la de un tercero. Ejemplos hay muchos y la verdad el tiempo, y ya para ir terminando, no me deja abocarme en los distintos. Sin embargo, y al igual que Antonia, la ponencia está circulando y va a seguir circulando también a través de la cadena de mails. Sin embargo, es interesante ver cómo finalmente van a existir problemáticas tan comunes a las distintas representancias, que los diplomáticos van a generar relaciones incluso de amistad, ayudándose sin responder necesariamente a relaciones internacionales, a una dinámica más global donde los estados tienen pactos o distintos tratados, sino que a una dinámica muy personal, interconectándose en una escala bastante local.
Dinámicas globales, finalmente, que se observan también en documentos oficiales. Las cifras para la embajada italiana es el haber hospedado un total de 676 asilados entre 1974 y el 75, de los cuales alrededor de un 20 o 30% van a irse a países que no son Italia. Finalmente, entonces, ¿qué había antes del exilio? A partir de lo que he analizado y de la ponencia como un complemento, es posible dar cuenta de la construcción en medio de una crisis humanitaria de redes y contactos que, protagonizados por diplomáticos y embajadas, muchas veces exceden al Estado central y se sustentan en la iniciativa y experiencia personal de aquellos que las componen. Son redes, como lo llama quizás la jerga de los estudios globales, glocales, entre lo global y lo local, y que responden a dinámicas en distintos contextos e incluso a una multilateralidad estatal. A su vez, es importante también destacar el papel y la importancia de la labor diplomática ejercida por las misiones de la Europa Occidental, así como algunas latinoamericanas que no respondían a gobiernos dictatoriales en su momento. Esta fue crucial para salvar vidas. Fue gracias a diplomáticos como Tommaso de Bergottini o Tapadi Brodorus y a las redes de confianza y trabajo que ellos construyeron, que muchos pudieron salir del país, expatriarse en diversos lugares del mundo, y desde allí hacer públicas las verdades de lo que ocurría en Chile. Finalmente, todo esto es fruto de los mapas de la esperanza. Esto entonces es lo que había antes del exilio, y aquí termino. Esperanza. Esperanza en el escapar de un país que, dominado por el fascismo, debe ser entendido y defendido en arenas internacionales. Esperanza en el recuperar un proyecto que había terminado de forma abrupta y que seguía en la mente y en los sueños de aquellos que entre colchones desordenados y muebles fuera de lugar dormían dentro de su país, pero fuera de este, en edificios diplomáticos repletos de personas. Hombres y mujeres a la espera de un documento confían en que la solidaridad extranjera pueda salvar sus vidas. Y así lo hizo. Muchas gracias. Gracias, Leone. Bien, es un tema que yo conozco bastante bien, entonces tengo una pregunta también para ti. En la sede diplomática italiana empieza una relación entre chilenos y italianos que va a cambiar la historia reciente de Chile y también la de Italia, pero no tenemos tiempo para esto. Allora, adesso è il momento di Paolo Wurzer, a cui dico subito, siccome siamo in ritardo, il tuo tempo si riduce da 10 a 3-4 minuti, insomma potrai semplicemente salutare, non scherzo, il titolo della relazione del collega professor Paolo Wurzer, Autopsia di un impero, la crisi dell'Unione Sovietica nelle memorie dell'ambasciatore, io dico statunitense, a Mosca 1987-1991, anche tu hai 10 minuti, grazie. Gracias, buenos días a todos, gracias a los colegas y amigos de la Católica que me han invitado a este seminario. Lo siento, era mi exposición en italiano. Il mio paper, diciamo, vuole riflettere un po', diciamo, sulla categoria della memoria come fonte storica, in particolare, diciamo, per quanto riguarda, diciamo, la storia della politica internazionale. In generale, diciamo, la memoria come fonte storica, no, ovviamente è noto, offre interessanti e spesso originali punti di vista personali che non sono rintracciabili, diciamo, nella documentazione, nella documentazione. Però un limite, diciamo, della memoria come fonte storica è piuttosto noto, ovviamente quello di anteporre, diciamo, la visione dell'autore della memoria rispetto alle cause, no, più profonde, più interconnesse dei fenomeni storici. Per dirla un po', diciamo, alla Brodel, diciamo, la memoria come fonte storica spesso si limita un po' al tempo individuale, quindi al rincorrersi degli avvenimenti, mentre offre, diciamo, meno spunti, insomma, per quanto riguarda le cause più profonde, più interconnesse, diciamo, degli eventi storici. Questo, se vogliamo, limite, no, della memoria come fonte storica è particolarmente evidente quando parliamo di politica internazionale, dove spesso, diciamo, il ruolo dei decisori politici, che pure è rilevante, però è spesso, no, diciamo, condizionato da fattori, diciamo, strutturali, sistemici, da condizionamenti sia interni che esterni, che spesso, diciamo, limitano, vincolano, diciamo, le decisioni politiche, le scelte politiche del decisore politico. E in particolare questo si ritrova appunto nelle memorie degli ambasciatori, che hanno, se vogliamo, forse un altro limite, pur non, ripeto, mettendo in discussione, no, la validità della memoria come fonte storica, però spesso le memorie degli ambasciatori, diciamo, riflettono ovviamente
il punto di vista della sede diplomatica in cui sono distaccati, quindi è, diciamo, una ricostruzione degli avvenimenti che ha come ottica, come angolo visuale privilegiato, ma a volte esclusivo, quello appunto della sede in cui l'ambasciatore è operante in quel momento. Questa è un po', diciamo, la brevissima premessa metodologica. Io quindi vorrei provare un po' a chiarire, diciamo, questa premessa iniziale, prendendo come spunto, diciamo, un testo molto famoso, un testo anche corposo, sono 800 pagine, un testo di memorie, scritto dall'ambasciatore statunitense a Mosca, Jack Matlock, che fu ambasciatore statunitense a Mosca dall'87 al 91, e scrisse ovviamente un libro di memoria dedicato ovviamente alla fine, no? alla crisi, al collasso e allo smembramento dell'Unione Sovietica. No? Il libro uscì nel 95 per la Random House di New York e il libro si intitola appunto Autopsy of an Empire, The American Ambassador's Account of the Collapse of the Soviet Union. Matlock era, diciamo, già da tempo, diciamo, forse il principale sovietologo all'interno del Dipartimento di Stato e era stato consigliere, diciamo, di Reagan per le questioni relative all'Europa orientale, all'Unione Sovietica, dove era stato anche ambasciatore a Praga, e ottiene appunto la nomina di ambasciatore a Mosca nell'aprile dell'87 e la terrà fino al 1991. Quindi quello che vorrei tentare di fare nei pochissimi minuti a disposizione è appunto quello di tentare di mettere a confronto un po' le conclusioni a cui arriva Matlock, diciamo, nel suo libro di memorie, con quelle che invece sono le evidenze che escono dalla documentazione archivistica, no? Resa di recente disponibile appunto sugli anni finali della Guerra Fredda. Gli anni appunto finali della Guerra Fredda, quindi gli anni 80 e la seconda metà degli anni 80 fino a pochi anni fa, dal punto di vista della politica statunitense erano studiabili, diciamo, quasi esclusivamente sulla memorialistica, non solo degli ambasciatori, ma anche quella dei presidenti, dei segretari di Stato, dei segretari alla difesa e quant'altro. Negli ultimi anni, no, invece, la messa a disposizione di documenti di ogni tipo, no, soprattutto in occasione, no, del trentennale del muro di Berlino, ma della caduta del muro di Berlino, ma in realtà era un processo che era nato già prima, ci consentono appunto di fare questa indispensabile opera di confronto fra una fonte memorialistica e una fonte documentaria. Siccome il tempo è poco, io ho isolato 4 argomenti, no, su cui vorrei andare un po' a mettere a confronto appunto la percezione di Matlock, scritta, diciamo, a pochi anni dagli avvenimenti, no, scritta nel 95, con quelle che invece sono le evidenze che invece escono fuori, no, che invece sono rintracciabili dallo studio della documentazione diplomatica. Vi elenco brevissimamente i 4 argomenti e poi li affronterò brevissimamente. Il primo è la figura proprio di Gorbaciov, no? Come viene percepito Gorbaciov, diciamo, dall'establishment statunitense. La seconda questione è la visione statunitense della perestroica, cioè si trattava, diciamo, di una riforma, diciamo, cosmetica, limitata, superficiale, oppure di una riforma del sistema. Cioè la perestroica fu, dal punto di vista degli Stati Uniti, una riforma, diciamo, nel sistema sovietico che non era destinato a cambiare, oppure una riforma del sistema, quindi destinato a stravolgere, diciamo, dalle fondamenta, diciamo, le strutture dello Stato sovietico. Il terzo problema invece è sulla politica estera, no? Come venne letta da parte dei decisori politici di Washington l'azione internazionale dell'Unione Sovietica negli anni di Gorbaciov, come, diciamo, una scelta tattica volta un po' a raffreddare le tensioni, no? A consolidare l'impero sovietico sul piano interno per rilanciare il confronto globale, o invece una scelta strategica, addirittura diretta un po' a superare il dogma, diciamo, della competizione fra sistemi su cui si resse tutta la Guerra Fredda. E l'ultimo punto un po' sono gli elementi di continuità o discontinuità presenti fra l'amministrazione Reagan e l'amministrazione di Bush, no? Di Bush padre, che successe appunto a Reagan, sotto il quale Bush però si trovò ancora ad operare Matlock nei primi anni come ambasciatore a Mosca. In generale, prima di entrare nello specifico, quello che emerge è che le memorie di Matlock sono sicuramente fondamentali per restituirci, diciamo, il clima del momento, no? Per darci anche, diciamo, una fotografia vivida degli avvenimenti, però sicuramente non rendono conto, diciamo,
del percorso complesso, articolato, contraddittorio del decision making statunitense. Dalle memorie di Matlock appare, diciamo, una linea piuttosto chiara, coerente, lineare degli Stati Uniti di fronte agli ultimi anni di vita dell'Unione Sovietica. In realtà dai documenti esce fuori che questo percorso non fu né coerente, né uniforme, né lineare, no? A partire dal primo punto di cui che ho sollevato prima, cioè la cosiddetta figura di Gorbaciov, no? Matlock non nasconde, diciamo, nelle sue memorie la profonda ammirazione per la figura di Gorbaciov, considerato, diciamo, un riformatore sincero e genuino, no? È un leader, diciamo, di rottura rispetto, diciamo, alla tradizione sovietica, diciamo, degli inquilini del Cremlino. E dalle memorie di Matlock sembra che questa sia un po' la linea guida anche dell'amministrazione Reagan, cioè considerare Gorbaciov come appunto un sincero riformatore intenzionato a cambiare sia da dentro che da fuori, no? Sia all'interno che all'esterno, diciamo, lo Stato sovietico. In realtà non è così, perché la lettura, diciamo, statunitense, diciamo, della figura di Gorbaciov è fortemente controversa fin dall'inizio, no? C'è, diciamo, una posizione aperturista verso Gorbaciov che un po', diciamo, nel mondo occidentale richiamava la famosa frase, diciamo, di Margaret Thatcher, cioè è un uomo con cui potremmo fare we could do business with, no? Potremmo fare affari, no? Potremmo trattare, diciamo, proficuamente. C'è invece un'altra corrente all'interno del mondo politico statunitense, quindi che lo considera sostanzialmente un prodotto, diciamo, della nomenclatura sovietica senza elementi significativi di discontinuità. Reagan è un po' a metà fra queste due visioni, no? Lui non considera, diciamo, Gorbaciov un elemento di rottura rispetto al passato, considera soltanto che i cambiamenti del sistema internazionale, no, che stanno avvenendo proprio in quegli anni probabilmente lo costringerà ad un atteggiamento diverso. Quindi dai documenti esce fuori che non c'è questa apertura di credito iniziale e illimitata di Reagan verso Gorbaciov, che invece un po' trapela, diciamo, dalle memorie di Matlock. Secondo punto, quale fu la visione americana, statunitense, se no il mio amico Nocera se la prende con me, quale fu la visione statunitense, diciamo, della perestroika, quindi delle riforme interne dell'Unione Sovietica. Da questo punto di vista forse è il punto in cui le memorie dell'ambasciatore sono più utili, no? Perché? Perché leggendo le memorie dell'ambasciatore appare che la visione statunitense, diciamo, della perestroika è quella di un tentativo di democratizzare la Russia, cioè non una riforma nel sistema, ma una riforma del sistema sovietico, no? Che avrebbe come sbocco ultimo finale quello addirittura della democratizzazione dello Stato russo. Quindi questo è quello che emerge dal discorso di Matlock. Diciamo, e da questo punto di vista diciamo, la ricostruzione che lui ci offre è piuttosto fedele, perché, diciamo, anche qui esisteva, come dire, un forte dibattito interno, diciamo, al mondo politico statunitense, soprattutto, diciamo, tra l'intelligence da un lato e il mondo, diciamo, che ruotava intorno al Dipartimento di Stato dall'altro, no? Secondo, diciamo, una chiave di lettura, le riforme di Gorbaciov erano in realtà superficiali, cosmetiche, no? Erano riforme che al massimo riguardavano l'ambito economico e sociale, ma non quello politico. L'altra chiave di lettura, che è appunto quella di Reagan, è appunto quella di riforme che sono profonde, sostanziali, no? E che hanno come, diciamo, sbocco finale quello della costruzione del democratic socialism, cioè di una svolta in senso democratico del socialismo sovietico. Da questo punto di vista, ripeto, le memorie dell'ambasciatore sono utili perché delineano con chiarezza quella che è la visione reaganiana della perestroika sovietica, una visione però che Reagan, diciamo, matura soprattutto fra l'87 e l'88, indubbiamente rappresentò una linea guida, diciamo, nella costruzione, no, della visione americana statunitense della perestroika. E un altro punto, sempre relativo alla politica interna, in cui le memorie dell'ambasciatore sono particolarmente rilevanti, è sul piano, diciamo, sulla questione delle nazionalità non russe dell'impero sovietico, scusate, delle nazionalità non russe dell'Unione Sovietica, no? Emerge con chiarezza
e probabilmente in questo Matlock è ovviamente avvantaggiato dal fatto di operare, diciamo, a diretto contatto con gli avvenimenti, come una delle cause principali della crisi e della futura disgregazione del mondo sovietico sarà appunto la crescita, diciamo, dei nazionalismi non russi all'interno dell'Unione Sovietica. Che è invece un elemento che nei documenti è piuttosto trascurato, appare soltanto tardi, questo elemento appare soltanto, diciamo, tra il 90 e il 91 di fronte alle prime pressioni indipendentistiche delle repubbliche baltiche. E terzo punto, la politica estera. Qui forse è l'ambito, diciamo, su cui le memorie dell'ambasciatore sono meno utili alla comprensione della posizione americana. Perché? Perché Matlock appare convinto che la perestroica sul piano interno si traduca anche in un cambiamento sostanziale della politica estera sovietica. E secondo Matlock, diciamo, questa è la linea guida di Reagan e dell'amministrazione Reagan nei confronti, diciamo, della politica estera dell'Unione Sovietica, cioè ritenere che appoggiando le riforme interne, sostenendo le riforme interne, si operi anche un cambiamento di paradigma sul piano della politica estera dell'Unione Sovietica. In realtà, ecco, qui Matlock non ci aiuta, perché in realtà sul nuovo corso di politica estera dell'Unione Sovietica sotto Gorbaciov, le divisioni all'interno dell'establishment statunitense erano ancora molto più evidenti rispetto a quelle sulla politica interna. C'è tutto un mondo che ruota soprattutto intorno ai servizi, no, alla CIA, per cui la politica estera dell'Unione Sovietica di Gorbaciov non si distanzia in nulla da quella storica dell'Unione Sovietica. C'è sicuramente un raffreddamento di alcune tensioni, ma un raffreddamento tattico volto a consolidare il paese sul piano interno per poi rilanciare la sfida all'Occidente, diciamo, sul piano internazionale. Robert Gates, che era allora il vice direttore della CIA, parla di politica estera dell'Unione Sovietica come di un attimo di respiro. Si sono presi un attimo di respiro per recuperare rispetto agli affanni del passato, però poi per rilanciare i vecchi tradizionali obiettivi, diciamo, della competizione fra i due mondi. Reagan la vede all'opposto, no? Secondo Reagan invece la perestroica porterà anche a cambiamenti esterni, internazionali dell'Unione Sovietica, perché dal suo punto di vista la guerra fredda si fondava essenzialmente su un confronto, diciamo, ideologico prima ancora che su una competizione militare. Se superiamo il confronto ideologico, anche, diciamo, le tensioni militari gradualmente scemeranno, no? La frase, diciamo, che in qualche modo fotografa questa convinzione reaganiana è che quando Reagan diceva spesso, no, che i paesi non hanno paura uno dell'altro perché sono armati, ma loro si armano perché hanno paura uno dell'altro. Quindi è quasi la prevalenza della dimensione ideologica su quella invece prevalentemente strategico-militare. Perché qui Matlock non ci aiuta? Perché non cogliendo, diciamo, questa profonde contraddizioni interne, diciamo, al mondo politico statunitense, non ci aiuta a capire le incertezze degli Stati Uniti di fronte alle aperture di Gorbaciov, no? Incertezze, ora le cito soltanto, che riguardano fondamentalmente due aspetti, cioè che avvengono tra l'87 e l'88. No? La prima è la firma del trattato INF, no? Il trattato che eliminava, diciamo, i missili intermedi installati sul territorio europeo. Noi sappiamo che Gorbaciov, dopo quel trattato, che è del dicembre 87, sarebbe andato oltre, no? Era anche disposto ad andare oltre quell'accordo e anche avviare negoziati, diciamo, per la riduzione del 50% delle armi strategiche offensive e anche per il taglio di un ulteriore 25% delle forze armate convenzionali. Ulteriore apertura di Gorbaciov nel dicembre dell'88, no? Il famoso discorso che lui tiene all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quando Gorbaciov riconosce per la prima volta dalla bocca di un leader sovietico, esce il riconoscimento alla nation's freedom of choice, cioè la libertà di scelta delle nazioni, quindi il principio, diciamo, di autodeterminazione dei popoli per la prima volta messo in bocca, diciamo, ad un leader sovietico. Discorso che ebbe una grande eco sulla stampa, sia statunitense che internazionale, che però venne recepito, ebbe un seguito molto molto limitato sul piano politico. Ecco, le memorie di Matlock a questo punto non
ci aiutano a capire il perché Reagan non colse le aperture ulteriori di Gorbaciov rispetto agli accordi raggiunti, e non li raggiunse proprio perché all'interno dell'amministrazione esistevano divisioni molto molto profonde e articolate. L'ultimissimo punto, e poi chiudo, riguarda appunto il passaggio tra l'amministrazione Reagan e l'amministrazione Bush. Matlock è legato anche personalmente a Reagan, è molto meno legato a Bush, e lui vede, diciamo, una forte discontinuità tra questi due presidenti, no? Dal suo punto di vista Reagan è fortemente interessato, intenzionato a sostenere la transizione interna ed esterna dell'Unione Sovietica. Bush dal suo punto di vista invece assume un atteggiamento molto più rigido fin dall'inizio, quindi lui, diciamo, affronta, no, il cambio di presidenza, il cambio di amministrazione negli Stati Uniti con il paradigma della forte discontinuità, che in realtà in parte è vero, perché da un lato, diciamo, Bush aveva in qualche modo necessità anche sul piano interno di distanziare, no, la sua politica estera da quella di Reagan, no, di assumere un profilo quasi autonomo, no, all'interno appunto della politica estera statunitense. C'è in qualche modo discontinuità anche perché fondamentalmente tutto lo staff di cui si circonda Bush è uno staff di matrice sostanzialmente kissingeriana, no? Molto realista, quindi attento più alle tematiche della stabilità che alle tematiche della trasformazione. E questa, diciamo, matrice kissingeriana dello staff di Bush padre fu evidente fin dall'inizio, no? Lo stesso Gorbaciov questo è uscito, diciamo, nei documenti pubblicati nei National Security Archive. Gorbaciov scrive una lettera a colloquio con il premier britannico Margaret Thatcher nell'aprile dell'89 e nota con sarcasmo come abbiamo ricevuto lettere da George Bush in cui abbiamo verificato come interi passaggi come? Che succede? Ti invito a concludere. Ok, ho finito. Scusate che pensavo che non fossi più online. Come interi passaggi copiati da note dichiarazioni pubbliche di Kissinger. In realtà anche qui il tema è centrato solo in parte perché noi sappiamo che soprattutto a partire dall'89, quando avvengono quindi le trasformazioni fondamentali all'interno, diciamo, dell'Europa, in realtà Bush si pone in sostanziale continuità con Reagan, cioè il sostegno alle riforme interne dell'Unione Sovietica e la volontà che tali riforme non arrivino fino alla disgregazione dell'Unione Sovietica. Addirittura da questo punto di vista, no, la posizione statunitense negli ultimi anni di vita dell'URSS è chiara, cioè è la famosa posizione, diciamo, fotografata nella frase di Bush quando dice che indipendenza e libertà non sono sinonimi. Cioè le nazioni non russe dell'Unione Sovietica devono pretendere libertà, non devono pretendere indipendenza, perché se avessero preteso l'indipendenza si sarebbe creato, come dire, uno sfaldamento del sistema internazionale dagli esiti non facilmente controllabili. Questo discorso era valido per tutte le nazionalità dell'impero sovietico, non per i baltici. I paesi baltici sono è l'unica nazionalità non russa dell'Unione Sovietica di cui gli Stati Uniti sostengono con forza, diciamo, l'indipendenza. E questo è quanto, quindi per le conclusioni casomai rimandiamo al dibattito successivo. Vi ringrazio per l'attenzione.